Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Vamos a estudiar juntos la lección de escuela sabática para el día de hoy, miércoles 23 de agosto. ¿Cómo conseguir gangas? Estamos estudiando la lección de escuela sabática número 9, anden como sabios. El versículo para memorizar se encuentra en Efesios 5, 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Acompáñenme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, agradecemos profundamente, Señor, el que hoy nos des tu palabra para que podamos analizarla, podamos reflexionarla y que sea, Señor, especial para nuestra vida práctica, nuestra vida cristiana. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu en esta oportunidad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos y hermanos a esta lección, a esta reflexión, cómo conseguir gangas. Pablo concluye Efesios 5, 1 al 20 con dos grupos de exhortaciones. Efesios 5, 15 al 17 y Efesios 5, 18 al 20, completando una sección con un interés constante en la pureza sexual. El primer grupo comienza con la exhortación: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios, Efesios 5, 15, y lo reitera diciendo: no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, Efesios 5, 17. En el medio hay un llamado a aprovechar bien el tiempo, Efesios 5, 16. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 20. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabed esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos las exhortaciones de Pablo a vivir de una manera que refleje la sabiduría mediante la oración y el discernimiento. Efesios 5, 15 al 17. La pregunta que nos hace reflexionar hoy es: ¿cuál es la diferencia de andar no como necios, sino como sabios? Además, ¿qué significa aprovechen bien el tiempo? El versículo 15 al 17 de Efesios 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Efesios, Pablo utiliza repetidamente la metáfora o comparación común del Antiguo Testamento de andar para nuestra manera de vivir. Efesios 2:2, 10, 4:1, 17, 5:2 y 8. Aquí utiliza la metáfora para fomentar el discipulado intencional.
así como debes mirar bien por donde caminas. Cuando vas por un camino irregular o oscuro, los creyentes deben mirar con cuidado cómo andan. Efesios 5:15. Debido a que existe un paralelismo entre Efesios 5:15 y 5:17, podemos buscar allí una definición de lo que significa vivir como sabios. No buscamos sabiduría en nuestro interior. Ser sabios es ir más allá de nosotros mismos. Es ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Pablo también promueve el discipulado premeditado. El discipulado premeditado porque con una imagen muy clara, muy vívida. En la frase aprovechen bien el tiempo de Efesios 5:16, comparándolo con la frase redimiendo el tiempo de la Reina Valera 2015, Pablo usa el verbo exagorazo, comparado con Colosenses 4:5, extraído del mercado. Es una forma intensiva del verbo comprar y significa aprovechar las gangas que se ofrecen mientras esperamos la venida de Cristo. Tiempo, aquí es la palabra griega kairos, que describe un momento de oportunidad. El tiempo hasta el fin es un periodo prometedor para utilizarlo al máximo. También es un tiempo desafiante porque, de acuerdo a Efesios 5:16 y Efesios 6:13 y Gálatas 1:4, los días son malos porque la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire. Al esperar la venida de Cristo, mis amigos y hermanos, nosotros como creyentes debemos vivir en un tiempo difícil que Pablo describe como un mercado peligroso, pero gratificante, porque debemos prestar mucha atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de gangas durante una venta breve, rápida. Debemos ofrecer grandes descuentos, aunque no podamos comprar la salvación. La imagen es muy válida. Tomemos sin demora lo que nos ofrece en Cristo Jesús. Mis amigos y hermanos, la lección es muy clara y está usando una metáfora tan interesante, emanada del idioma griego, y especialmente lo que menciona San Pablo en Efesios 5:15, cómo ser alumbrados por Cristo. A los que estamos despiertos, ya no dormidos, Pablo nos dice que nos alumbrará Cristo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 14. Pero ¿qué ocurre cuando somos alumbrados por Cristo? Él nos lo explica haciendo un bocadillo con una exhortación en medio. Versículos 15, 16 y 17. En el versículo 15 dice: no andéis como necios, andad como sabios. Y en el versículo 17 nos dice: no seáis insensatos, entended la voluntad del Señor. Observemos que para que nosotros podamos ser sabios debemos entender la voluntad de Dios. Proverbios 9:10. Mis hermanos y hermanas, para ser alumbrados por Cristo y para andar como sabios, la exhortación que Pablo incluye en medio nos dice cómo debemos vivir los que andamos como sabios en estos días malos. En capítulo 5, versículo 16. Y en esta ocasión, el griego original nos ayuda a entender mejor el significado de la exhortación. Al esperar la venida de Cristo, los creyentes vivimos en un tiempo difícil. Debemos prestar atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de gangas, los buscadores de ofertas durante el tiempo de rebajas. Debemos tomar sin demora lo que nos ofrece Dios en Cristo. A todos los sedientos, dice Isaías 55:1, venid, comprad sin dinero y sin precio. Y en Apocalipsis 22:17 dice que el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Hay dos palabras claves en el estudio y la reflexión de hoy, en nuestro estudio del idioma, del pasaje original del idioma griego. El primero de ellos es entonces mencionado por la lección de escuela sabática, la palabra exagorazo, aprovechar, redimir. Se usaba para las gangas ofrecidas en el mercado. Quien
era inteligente, sabio, buscaba pronto poder agenciarse de esas ofertas que eran únicas en un momento determinado. Y también la palabra griega kairos, tiempo o momento, indica el momento oportuno para hacer algo. Quiero aclarar que en el idioma griego hay dos palabras para tiempo. La primera es kairos, que podría definirse como el tiempo de Dios, como la oportunidad de Dios. Y la otra palabra, cronos. Cronos significa el tiempo del reloj, el tiempo que corre. No significa más. Sin embargo, la palabra kairos es la oportunidad, el tiempo de Dios. Ese es el que estamos viviendo, apreciado amigo y hermano. Por eso seamos sabios, porque los días son malos. Permitamos al Espíritu de Dios que hoy nos guíe y nos pueda ayudar en nuestro andar, caminar, para que podamos obtener las mejores ofertas que Dios nos ofrece en este tiempo tan especial. Por favor, acompáñenme en oración. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la explicación, por la iluminación de tu Santo Espíritu y por tu palabra. Guíanos, Señor, en la práctica y que podamos, Señor, andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ayúdanos, Señor, a entender el kairos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.